Buenas tardes, mi nombre es Claudio Morera, soy médico venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado de pediatría en el Hospital Miguel Pérez Carreño y gastroenterología pediátrica en el Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, bajo la dirección del Dr. Domingo Jaén. Actualmente soy el jefe de servicio de la División de Gastroenterología Pediátrica del Boston Medical Center, que es el Hospital Universitario de Boston University, y soy adjunto de la Unidad de Motilidad Gastrointestinal y Trastornos Funcionales del Departamento de Gastroenterología del Hospital de Niños de Boston, del Boston Children's Hospital. Quiero darle las gracias a la doctora Tamara Salmen y a la Sociedad Venezolana de Pediatría en general por la invitación a darles esta conferencia y espero que les sea de utilidad. Hoy vamos a hablar de estreñimiento, mitos y realidades. El estreñimiento es una entidad bastante común en pediatría y es uno de los principales motivos de consulta en gastroenterología pediátrica. En una consulta general de pediatría, 2 de cada 10 niños tienen problemas defecatorios y en la consulta de gastroenterología pediátrica puede ser tan alto como 7 de cada 10 niños que vemos en un día con problemas defecatorios de distintos tipos. Tenemos aquí esta caricatura de un niño, como ven, teniendo un poco de problemas para evacuar. ¿Cuáles son los mitos en general asociados con gastroenterología pediátrica? Primer mito, que necesitamos evacuaciones diarias. Quiere defecar, pero no puede. Encopresis es psicológica. El estreñimiento es siempre funcional. Fibra y agua son suficiente tratamiento y los laxantes crean dependencia. Vamos a hablar un poco de la clínica y fisiología del estreñimiento para tratar de discutir acerca de estos mitos. El estreñimiento se define por frecuencia como menos de 3 evacuaciones por semana. Puede ser definido también por los síntomas asociados como dolor, heces duras o pujo, como presencia de maniobras de retención caracterizada por pasaje incompleto de heces o maniobras de retención, y cuando se encuentra asociada con encopresis, el cual está presentado por los padres como el niño tiene accidentes defecatorios en la ropa interior. Frecuencia. Y aquí vamos a hablar del primer mito. Es imprescindible tener evacuaciones diarias. La frecuencia de las evacuaciones varía según la edad del paciente. Aquí vemos en este gráfico como a los días de nacido, el bebé puede tener evacuaciones hasta 7 veces al día. Generalmente, si el paciente está alimentado con lactancia materna exclusiva, puede ser cada vez que evacúe. Y vemos que cuando hay lactancia materna exclusiva, puede evacuar cada 4, 5, incluso 6 días. A medida que el niño crece, la frecuencia defecatoria se parece a la frecuencia defecatoria de la familia. Síntomas asociados con estreñimiento incluyen dolor al evacuar, pujo o dificultad, sangre o moco en las evacuaciones, palidez, sudoración, dolor abdominal, distensión, inapetencia, enuresis, infecciones urinarias, etc. La consistencia de las evacuaciones también las utilizamos como un parámetro para definir la presencia de estreñimiento, heces duras, pequeñas, redondeadas, heces secas, las cuales se encuentran aplastadas en contra del pañal. Al voltear el pañal, el pupú cae sin mayor dificultad y el pañal se encuentra prácticamente limpio, al igual que al limpiar con el papel después de evacuar, este se encuentra también limpio. Eso puede ser una sugerencia de que las evacuaciones son secas y duras. Nosotros utilizamos la escala de Bristol, la cual nos permite clasificar la forma de las evacuaciones. Y aquí vemos una descripción de dicha escala. Las evacuaciones normales son las evacuaciones tipo 3 y tipo 4. Maniobras de retención. Aquí viene el segundo mito. Doctor, la niña quiere defecar y hace fuerza y fuerza y fuerza y no puede y no sale nada o un poquitico. Las maniobras de retención son la principal causa de estreñimiento en pediatría. Se presentan característicamente en un lactante mayor o en preescolar alrededor del periodo de entrenamiento de hábitos, y hay ciertos condicionantes en el periodo de desarrollo del niño que hacen que estos tengan mayor propensión a desarrollar
retención y estreñimiento funcional. Aquí vemos este ejemplo de este niño de 2 años y medio, 2 años, 19 meses, etcétera. Está jugando, se para, se golpea con la mesa y dice que la mesa es mala. El niño de verdad cree que la mesa es mala, que lo hizo a propósito. Eso forma parte, es una manifestación del llamado pensamiento animista, donde el niño le da a objetos inanimados voluntad propia. También tenemos este fenómeno, por ejemplo, este mismo bebé le dice a su mamá que le regala un caramelo y la mamá le dice, por supuesto, o el papá, después de comer te damos tu caramelo y para el niño o la niña en ese estado del desarrollo, lo que no pasa ahora, no pasa nunca. Y entonces el niño arma una pataleta porque no le dan la comida. Y la mamá dice, o el papá, pero bueno, yo no le dije que no, simplemente le dije no ahora. Eso es una manifestación de la inmadurez en el pensamiento lógico abstracto. Entonces, si el niño tiene pensamiento animista, es decir, hice un pupú duro que me dolió, pupú malo, y yo pienso que lo que no pasa ahora no pasa nunca, no voy a dejar salir a este pupú. Entonces, en un episodio agudo de estreñimiento u otro estresante que produce dolor al evacuar, se traduce en maniobras de retención porque no lo voy a dejar salir, produciendo heces secas y duras, lo cual refuerza el círculo negativo. Entonces, vemos que las maniobras defecatorias clásicas, y esto está muy bien descrito por los padres, cuando vienen a la consulta, el niño o la niña están entretenidos haciendo cualquier cosa, le dan sensación de evacuar, se para, pone derecho, las piernas, a veces se agarra de un mueble o algo, se puede poner rojo, da la sensación de que está pujando y quiere que lo dejen tranquilo o tranquila. Y empieza a hacer unos movimientos que pueden ser hacia los lados, caminar en puntillas, bamboleas delante hacia atrás, etcétera, hasta que pasa la sensación y vuelve a las actividades. Esa es una maniobra de retención clásica y lo que está buscando ahí el niño o la niña en ese momento es tratando de no ir. Entonces, volvamos ahora al último factor en la clínica, que es la encopresis, y aquí vamos al tercer mito. La causa de encopresis es siempre psicológica. Encopresis se define como la salida involuntaria de heces no formes o evacuaciones incompletas. Se encuentra asociada en estreñimiento en más del 90% de los casos. Se llama encopresis retentiva y hay cambios psicológicos que pueden ser secundarios. ¿Okay? Así tenemos esta caricatura donde vemos el recto, el canal anal y los esfínteres alrededor del canal anal. Cuando llegan heces a esta zona, van del estímulo al cerebro y si es el momento adecuado para evacuar, se produce una defecación, no pasa nada. Pero si no es un buen momento para evacuar o decidimos retener y se sigue acumulando las heces, con el tiempo disminuye la sensación que va hacia el cerebro y se siguen acumulando las heces, produciendo eventualmente distensión. Y como la sensación hacia el cerebro se encuentra disminuida, se siguen evacuando las heces, las cuales se secan y se acumulan, y las heces líquidas que vienen de arriba escurren alrededor y salen sin el paciente darse cuenta. Los llamamos accidentes y es importante recordar que no es psicológico, de que no lo hace el paciente de una manera voluntaria y de que no es culpa de nadie. Eso no es directamente consecuencia de algo que los padres dejaron o hicieron. ¿Ok? Entonces, así en resumen, vemos que el estreñimiento podemos definirlo como menos de 3 evacuaciones a la semana. Los síntomas asociados de dolor, heces duras o pujo, utilizando la escala de Bristol para definirlo, maniobras de retención y presencia de encopresis. Aquí es importante recordar, basado en la fisiopatología, que el niño o niña con estreñimiento funcional puede ir, pero no quiere. Causas de estreñimiento. Aquí viene el cuarto mito. El estreñimiento es siempre funcional o lo contrario, siempre hay algún problema de base que explica el estreñimiento. Estreñimiento funcional es la causa de estreñimiento en el más del 90% de los casos, pero hay una gran lista de patologías orgánicas que se pueden presentar como estreñimiento. Así tenemos enfermedades de Hirschsprung, malformaciones anorrectales, acalasia anal, infección disinérgica, neuroenteropatías, trastornos espinales, problemas metabólicos, endocrinos, alergias, enfermedad celíaca, ciertas medicinas, etc. Hay signos de alarma que nos hacen pensar que la presencia de una patología orgánica como causa de estreñimiento
Así tenemos presencia de meconio tardío, falla de medro, distensión abdominal, obstrucción intestinal, tiromegalia, anomalías lumbosacras, anomalías anales, etc. Aquí tenemos una larga lista, no vamos a hablar de todas ellas, pero se las quería mostrar. Hay otros signos de alarma que también nos hace pensar en patología orgánica como causa del estreñimiento. Y una vez más aquí tenemos la lista, no vamos a extendernos en ellas en este momento. ¿Ok? Para estreñimiento funcional, ahora disponemos de criterios diagnósticos que fueron desarrollados con el fin de poder estandarizar la manera de hacer los estudios de tratamiento o de evaluación, etc. Y no solamente es para estreñimiento funcional en niños, sino que incluye todas las patologías de origen funcional en gastroenterología. En el caso particular de estreñimiento en niños, se considera estreñimiento funcional cuando hay ausencia de patología orgánica y dos de los siguientes factores, dos evacuaciones por semana o menos. Eh, si la edad del desarrollo del niño es mayor de 4 años, deben ser en la poseta, al menos un episodio de incontinencia por semana. Si la edad del desarrollo es menos de 4 años, eh, se considera después de tener control de esfínteres, historia de retención de heces, historia de evacuaciones dolorosas o duras, masa fecal grande en el recto o historia de evacuaciones muy grandes que pueden tapar la poseta. Hay otros síntomas asociados que ya mencionamos anteriormente. Estos criterios nos permiten establecer un diagnóstico positivo de patología funcional. ¿Cuál es la evaluación diagnóstica que debemos hacer en los pacientes con estreñimiento? Para el diagnóstico de estreñimiento es básicamente clínico. Cuando existen ciertas dudas, dependiendo de los condicionantes, se puede utilizar radiología simple o marcadores colónicos radiopacos. Y para la etiología, una vez más, ya dado que la principal causa es estreñimiento funcional, una vez más sigue siendo clínico y hay una serie de otros exámenes que utilizamos para las distintas patologías. Voy a hablar brevemente de la rayos X simple de abdomen. Se han hecho varios estudios. En esta revisión de casi 400 estudios, 6 cumplieron los criterios diagnósticos, criterios de inclusión, y se observó que había información contradictoria entre el diagnóstico clínico y radiológico, que impactación fecal estaba diagnosticada por tacto rectal o radiología, historia de heces duras y hallazgos radiológicos, y se vio que la literatura no soporta la indicación de rayos X simple de abdomen para el diagnóstico de estreñimiento. Cuando utilizamos rayos X simple de abdomen en un paciente, por ejemplo, con estreñimiento agudo, que queremos buscar otras patologías como obstrucción abdominal, etcétera, o en pacientes muy obesos donde el examen físico no nos permite establecer la presencia de impactación fecal, o en pacientes donde el tacto rectal se considera una intervención o un examen muy invasivo desde el punto de vista psicológico generalmente, y no podemos hacerlo. ¿Okay? Hay otros métodos diagnósticos que utilizamos. Aquí tenemos la lista a la izquierda de las distintas patologías que queremos investigar y a la derecha los distintos exámenes que hacemos para evaluarlo. Este tipo de exámenes normalmente están limitados para la presencia son limitados en la consulta del gastroenterólogo. Es decir, es muy poco probable que en una consulta de pediatría general sea necesario hacer estos tipos de exámenes. Los principios de evaluación en el paciente, como ya dijimos, el examen físico, el estreñimiento, síntomas de alarma, o en la enfermedad actual, perdón, los antecedentes de alergia, neurológicos, de cirugía, infección urinaria, etc. Un examen físico neurológico, perianal y el examen rectal que puede estar diferido en la primera consulta. Pruebas diagnósticas, las cuales son muy ocasionales y según la presencia de signos de alarma, vemos que en la mayoría de estos casos, todas estas evaluaciones están normales, permitiéndonos establecer un diagnóstico de estreñimiento funcional. El tratamiento, aquí vamos a hablar un poco del quinto y sexto mito, no necesariamente en este orden, los cuales incluyen agua y fibra son suficientes y los laxantes crean dependencia. El tratamiento está orientado a cumplir ciertas metas, como romper los ciclos de dolor y retención, producir evacuaciones suaves, no dolorosas, sin pujo o dificultad, producir evacuaciones diarias o interdiarias y no accidentes, y eventualmente desarrollar un hábito defecatorio. Es importante hablar del pronóstico de estreñimiento funcional, hacer entender que es un problema a largo plazo, con recurrencias, que requiere de medicina por largo tiempo y que no hay evidencia
de dependencia para estas medicinas. Aquí le pido disculpas porque está el texto en inglés. El seguimiento de estos pacientes es por años y que la gran mayoría mejora. Alrededor del 50% después de un año puede estar sin tratamiento y después de 5 años hasta el 75%. Las bases del tratamiento son educación, modificación conductual, reforzamiento positivo, intervenciones médicas y seguimiento. Educación conductual, utilizamos la desmitificación de la patología causante del estreñimiento, explicamos la fisiopatología que ya hablamos, las 3 no de encopresis y damos expectativas realistas hablando del pronóstico. Uso adecuado de la poseta, utilizando el adaptador o la vacinilla y utilizando el escabel. Y esto viene de la realidad de que nuestro organismo está de alguna manera diseñado por la naturaleza para evacuar en cuclillas. En este estudio reportado aquí abajo, se evaluó la dinámica defecatoria en voluntarios y vemos que cuando se hacía evacuación en cuclillas había menos tiempo para defecar, había una sensación de mejor vaciamiento, el recto y el ano se encuentran en una línea recta, favorece la relajación del piso pélvico con menor esfuerzo de pujo. Y las características es que las rodillas están más altas que las caderas y hay un buen apoyo en los pies. Cuando el niño se siente en el vasito o sucede eso, y al sentarse en la poseta es importante colocar un apoyo en los pies y el adaptador. Utilizamos el reflejo gastrocólico, que es sentarse después de las comidas, reforzamiento positivo, que empieza por evitar lo negativo, para el caso del paciente, calcomanías, etc. Y en la familia, aliviar la culpa. Los problemas del niño no son consecuencia directa de nada que los padres hicieron o dejaron de hacer. El tratamiento médico tiene 2 fases. La primera fase, que es desimpactación, que dura días, que puede ser desimpactación manual en casos extremos, con medicamentos orales, con el uso de enemas o en combinación. Y la fase 2, que es el mantenimiento, que dura meses, que tiene el objetivo de evitar la reimpactación. Aquí es donde entran las medidas conductuales, el reforzamiento, el uso de laxantes, la dieta, etc. El mantenimiento lo hacemos cuando el colon está vacío. Utilizamos laxantes ablandadores a diario, los estimulantes como rescate. Una vez más, aquí es donde entra la modificación conductual y el reforzamiento positivo. La medicación, tenemos una lista larga de medicamentos, no voy a entrar en detalles de su uso, pero aquí les coloco los más comunes. A recordar que el aceite mineral no lo debemos utilizar en menores de 1 año por el riesgo de aspiración si hay vómitos, lactulosa, leche de magnesia, el polietilenglicol 3350, citrato de magnesio, docusato, etc. Y hay estimulantes como el sena, el bisacodilo, picosulfato, etc. Tenemos nuevas medicinas, hay una gran lista de nuevos medicamentos que tenemos disponibles para el tratamiento de estreñimiento funcional, actúan en diversos receptores del sistema nervioso entérico o de los enterocitos y en distintas áreas. Generalmente los utilizamos cuando hay otros factores asociados como intestino irritable, dolor abdominal funcional, uso de opiáceos, etc. Aquí tenemos una lista larga de estas medicinas que actúan en los receptores de la serotonina como el tegaserol, la prucalopride y la renzapride. Medicinas que actúan en los canales de cloro como el lubiprostones, moduladores de las sales biliares como el levixibat, antiopioides como el metilnaltrexón y el midopam. Actúan en los receptores de la guanilato ciclasa, linaclotide, plecanatide, inhibidores de los intercambiadores sodio-protones, como el tenapanor. Este es un dibujo donde esquematiza los distintos receptores donde actúan las distintas medicinas. Fíjense que muchos de ellos tienen una acción sobre el sistema nervioso entérico, por lo tanto son utilizados en distintas formas de presentación de intestino irritable, ya que tiene un efecto modulador sobre la sensación visceral. ¿Cuál es el papel de la dieta en el manejo de estreñimiento funcional en niños? Es importante recordar que el niño puede defecar, pero no quiere. En cambio, el adulto quiere defecar, pero no puede. El principal papel del colon es absorber agua. Si se toma más agua, se orina más, no se tiene diarrea. Pero la fibra actúa manteniendo esta agua en las heces. Así vemos que
Hay otras intervenciones dietéticas, como reducir la ingesta de leche de vaca, que puede estar asociada a alergia a la proteína de leche de vaca, pero también la leche completa puede producir jabones con las grasas en el intestino, produciendo más estreñimiento. Es importante aumentar la ingesta de fibra. Se pueden utilizar probióticos y prebióticos con resultados variables en estreñimiento, pero hay estudios donde han demostrado utilidad en estas medicinas. ¿Okay? La fibra dietética en estreñimiento funcional pediátrico tiene sobre todo un papel preventivo. Estudios han demostrado que poblaciones con ingesta de dieta mejor tienen menos prevalencia de estreñimiento funcional que poblaciones con baja ingesta de dieta. La ingesta normal está asociada a menor prevalencia de estreñimiento. Es importante ofrecer líquido al mismo tiempo que se ingiere fibra. Los requerimientos es 6 más la edad en años, gramos por día. Por lo tanto, un niño de 2 años requiere 8 gramos de fibra y no es útil como terapéutica única. Dosis altas para obtener el efecto terapéutico y palatabilidad de alguna manera influyen en la efectividad de fibra como tratamiento de estreñimiento. Puede funcionar en estreñimientos leves, pero en estreñimientos ya más moderados es muy difícil obtener una respuesta terapéutica consistente. Entonces, la fibra preventiva es muy fácil de obtener. En este niñito, por ejemplo, de 3 años, que necesita 9 gramos de fibra, se come media ración de fruta, media ración de vegetales, y aquí tenemos un sanguchito con pan integral. Aquí puede tener perfectamente 6 gramos de fibra, lo cual complementa con el resto del día. Si queremos que esto sea terapéutico, la cantidad es muchísimo más grande. El niño simplemente no se va a comer esa gran cantidad. Y ni hablar si utilizamos fibra farmacológica, la cual la palatabilidad afecta la efectividad del tratamiento. Hay otras medidas terapéuticas con efectividad variable para el manejo del estreñimiento infantil. Así tenemos biofeedback, inyección de Botox en el esfínter anal cuando haya calasia anal, neuromodulación de las raíces sacras, pruebas de aplicación de TENS con estimulación cutánea de la pared abdominal, terapia física, enemas de retención, cirugía, la cual incluye enemas anterógrados con apendicostomías o secostomías, resecciones, ostomías, etc. Por lo tanto, ahora vemos que las metas del tratamiento incluyen romper los ciclos de dolor y retención, producir defecación suave, diaria o interdiaria, sin accidentes y desarrollar un hábito defecatorio. Esto se obtiene a través de medicación, intervenciones conductuales en el tiempo. Al principio, la medicación juega un papel más alto, pero a medida que pasa el tiempo son los cambios conductuales los que producen un efecto a largo plazo más consistente. Así, en resumen, pacientes sin signos de alarma con un examen neurológico normal no requieren de mínima o ninguna evaluación, se hace una prueba terapéutica y seguimiento cercano. Si el paciente no falla, recomendamos referir al gastroenterólogo. Aquí hay una serie de lecturas que son muy útiles. Incluso tenemos un video donde explica a los pacientes cómo funciona la encopresia, es muy útil, aquí se los dejo en la conferencia, y esperemos que podamos cambiar esta situación de este pobre niño tratando de evacuar por una sonrisa. Muchísimas gracias y espero que la conferencia haya sido de su utilidad. Gracias.